Estas noches hemos estado hablando acerca de la importancia de la fe y quisiera hoy concluir con este tema reflexionando acerca de esto que leímos, que es la exposición que el apóstol San Pablo hace de cómo él llegó a poner su fe en Jesucristo y a ser quien era. En este momento lo habían tomado preso en la porción que hemos leído y él se enfrenta al tribunal judío que lo está juzgando y él explica qué es para él la fe y cómo ha fundamentado su fe. Y quisiera hoy hablar de cómo fundamentar entonces una fe en Dios. ¿Qué pasos hay que seguir? El primer día conté algo acerca de unos edificios que hay en la ciudad de Quito que tienen debajo una alcantarilla tan grande que se pueden caer en cualquier momento. Esto lo sé porque estaba con un ingeniero hidráulico visitando la ciudad. Y creo que si hay algo interesante es visitar una ciudad de montaña con un ingeniero hidráulico que conoce todo el movimiento de las aguas y que va explicando cosas que uno no entiende, que uno no sabe, que uno no se imagina. Cuando yo me asombré porque en esta calle todos esos edificios estaban debajo de un hueco, me dijo, pero usted no ha visto lo peor todavía. Entonces me llevó a la ladera del otro lado de la ciudad. Cruzamos la ciudad, no es mucho cruzar esa ciudad, no sé, deben ser 25 cuadras, no es tan ancho en ese lugar. Llegamos a la otra punta y me dijo, mire esta montaña, el problema más grande que tiene esta ciudad está en esta montaña. En la ladera de la montaña había una cantidad de casas, después me explicó él, vivían 300.000 personas allí. Quiere decir que sobre el Pichincha, que es que era el cerro que teníamos enfrente, sobre la ladera había unas casas magníficas, todas antisísmicas, ¿vio? Con todas esas armaduras que hace que se muevan y no se quiebren, puestas allí. Me dijo, mire, el principal peligro de Quito está puesto aquí. Mírela bien y después vamos a mi oficina y le explico. Así que cuando terminamos, fui a la oficina de él, que era una oficina de gobierno. Él dirige un equipo de ingenieros y abrió la pantalla de una computadora. Y en la pantalla de la computadora mostró ese sector de la ciudad de Quito, en corte. Quiere decir que yo veía un poco allí en un esquema lo que había visto afuera. Esas 300.000 casas sobre la ladera de la montaña. Me dijo, mira, el problema más grave que hay aquí es que toda esta gente ha hecho casas antisísmicas que están bien fundamentadas. Dice, están bien asentadas sobre la tierra. Ya hay algunas de estas casas que tienen 17 metros de cimiento de profundidad. Quiere decir que pusieron bases de 17 metros. Usted se imagina lo que es una base de 17 metros. Dice, pero no tuvieron en cuenta una cosa, que a más de 100 metros de profundidad, cuando llueve, se filtra una corriente de agua que está socavando todo el costado de la montaña. Es decir, que tiene un río subterráneo a más de 100 metros de profundidad. Entonces él me mostraba todo eso y me mostraba en la computadora, por aquí abajo pasa un río. Dice, ahora cuando llueve mucho, dice, este río aumenta su caudal. Aguas subterráneas, no un río como lo que conocemos nosotros, sino aguas que se filtran allí abajo. Él dice, supongamos que llueva 7 días seguidos. ¿Qué pasa? Y entonces no sé qué hizo allí en la computadora y de pronto se ve que el costado de la montaña se derrumba, se deshace. Dice, mira, hay 300.000 personas que están asentadas sobre este río. Y en cualquier momento sucede eso que ha sucedido ya varias veces en la cordillera. Una avalancha de tierra que se desploma, la mitad de una montaña que se cae y arrastra a 300.000 personas, la sepulta en medio del lodo y el barro. La gente que construyó esto lo hizo poniendo fe en lo que hacía y edificó lo mejor. Usted sabe lo que significa edificar en una zona sísmica, ¿no es cierto? Es decir, hacer todas esas armaduras y la cantidad de hierro y de dinero que cuesta eso. Pero fallaron en algo fundamental. No buscaron un fundamento sólido debajo. Hay personas que creen que para que su vida no se tambaleen tienen que tener una gran fe. Y el problema no es tener una gran fe. El problema es tener un buen fundamento aún para la pequeña fe que uno pueda tener. El problema central del hombre no es la cantidad de la fe. Hay gente que dice, yo tengo poca fe o yo tengo una gran fe, pero no depende de esto. El problema humano no depende de la cantidad de fe que tenga. Usted puede tener muchísima fe y construir su vida lo más sólido posible sobre esa fe, pero si la pone sobre una mala base, se derrumba todo. El asunto está sobre qué está asentada esa fe.
El asunto está sobre qué roca está apoyada realmente esa fe. El apóstol Pablo, de quien acabamos de leer, escribió una carta a una iglesia que él mismo había fundado, la iglesia en Corinto. Y él escribe a esa iglesia y dice que él ha trabajado en medio de ellos y les ha enseñado para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que él era consciente de que lo importante no era que la fe estuviera fundada en un gran esquema teológico, en la gran sabiduría de los que arman rompecabezas de pensamiento abstracto, sino que la fe estuviese sólidamente fundamentada en Dios. Pasaron muchos años desde que escribió esta carta y ya Pablo, al final de su vida, escribe lo que es su testamento espiritual y habla de su propia fe. Y él dice así: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Quiere decir que él sabía que la vida de él tenía un fundamento sólido y sabía que él tenía que fundar iglesias con personas que tuviesen su fe fundada sobre un fundamento sólido. El problema no es la dimensión de la fe, sino en qué está apoyada nuestra fe. ¿Cuál es la base más profunda de nuestra fe? ¿Qué es lo que está sosteniendo nuestra fe? Uno ve la vida de este apóstol que sufrió tanto durante toda su existencia, que fue llevado de un lado para otro, lo ve en la cima y en la gloria, y lo ve también en situaciones extremas, límites de cárcel, y uno lo ve a él siempre firme, siempre firme. Él puede en un determinado momento estar rodeado de mucha gente que lo ama y hacer crecer una iglesia y escribir cosas maravillosas, y de pronto puede estar encadenado, metido en la cárcel, solo, abandonado, y sigue teniendo una fe sólida, nunca se cae. Entonces, ¿por qué no se cae? No se cae no porque tenga una gran fe, sino porque tiene un buen fundamento para su fe. No es la dimensión grande de la fe. Hay gente que tiene una gran fe en algo que se tambalea. Entonces cuando se tambalea se cae. El problema es dónde está puesta nuestra fe. Uno se pregunta cómo llegó él a tener esta fe, cómo llegó a tener este fundamento, cómo tenemos que hacer nosotros para tener este fundamento de fe. Y acá viene tal vez lo más duro y difícil de esta noche. ¿Sabe por qué Pablo tenía una gran fe? Porque él se había convertido a Jesucristo. Y yo quiero decirle que si usted quiere tener una fe sólida y bien fundamentada, usted necesita convertirse a Jesucristo. Ahora usted dice, pero escúcheme, yo no soy un pagano. Es la primera contestación que uno da cuando escucha que uno tiene que convertirse a Jesucristo. Yo no soy un pagano, yo soy un cristiano. Nací en un país cristiano. Mi hogar fue un hogar cristiano. Desde chiquito me llevaban a la iglesia. Yo he sido a lo mejor bautizado, he participado de los cultos de la iglesia, he tomado la comunión, he crecido, puedo repetir el catecismo, el Padre Nuestro, todo de la fe. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted se ha convertido a Jesucristo? Es algo totalmente distinto. El apóstol Pablo era un hombre estudioso de los 10 mandamientos y de la ley de Dios. Si lo pudiéramos tener aquí, el apóstol Pablo nos daría una lección acerca del Antiguo Testamento que creo que no hay un hombre en toda América que la pudiera dar como él, por cómo él conocía la ley de Dios. Era un hombre educado al lado de un santo varón israelita que se llamaba Gamaliel, uno de los 7 grandes sabios que tuvieron los judíos. Era un hombre de profunda vocación religiosa que trató toda su vida de servir a Dios. Era un hombre de confianza en el templo de Jerusalén. Y sin embargo, él necesitó convertirse a Jesucristo. Yo creo que acá está el punto fundamental de por qué nuestra vida tambalea. Nosotros nacemos en hogares cristianos. Nuestros padres a lo mejor fueron buenos cristianos. A lo mejor fuimos bautizados en la iglesia. Participamos de la comunión. Estamos registrados en alguno de los cultos cristianos. Nos declaramos cristianos y cuando viene el censista digo, yo soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿usted se ha convertido a Jesucristo? No se ofenda, ¿eh? Yo sé que es duro preguntar esto, en un país cristiano preguntar esto. Pero fíjese que nosotros tenemos en nuestras estadísticas, tenemos un 90% de nuestro pueblo que dice que es cristiano. Sin embargo, no podemos erradicar la corrupción. Sin embargo, no podemos terminar con la coima. No podemos terminar con los negociados. No podemos terminar con la mentira. No podemos terminar con la violencia. Pero somos un 97% cristianos, ¿no es cierto? Quiere decir que en alguna forma
hemos entrado a una iglesia, nos hemos bautizado, hemos buscado, somos un 97%. Entonces usted se pregunta, ¿todo esto se pudre por el otro 3%? ¿O es que en este 97% de cristianos hay algo que está pasando? ¿Qué pasa con el cristianismo nuestro? Que cada vez que sube un funcionario le abrimos la Biblia y decimos, jure arriba la Biblia, y después lo tenemos que enjuiciar porque nos roba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que en la Constitución llamamos a Dios fuente de toda razón y justicia y nos pasamos blasfemando toda la vida contra los principios de Dios? Esto es lo que tenemos que cuestionarnos. Muchas veces tenemos un cristianismo que es sacramentalista. Soy cristiano, dice alguien, porque he sido bautizado. En cualquier iglesia, la iglesia católica, la iglesia evangélica, cualquier iglesia, he sido bautizado. Soy cristiano. Este es un cristianismo sacramentalista, es el que cree que por el sacramento es cristiano. Hay otros que son cristianos ritualistas, y yo soy cristiano porque voy siempre a la iglesia. Hay otros que son cristianos tradicionalistas, yo soy cristiano porque mis padres fueron cristianos, mis abuelos fueron cristianos, y yo soy cristiano. A lo mejor sus padres y sus abuelos fueron excelentes cristianos. A lo mejor fueron hijos de Dios. Pero a lo mejor usted es un nieto de Dios. Es una segunda generación, ¿vio? Es un nieto. Pero no un hijo de Dios, ¿no es cierto? El cristianismo no puede ser sacramentalista, ni ritualista, ni tradicionalista, aunque todos tenemos tradiciones y rituales, y si usted quiere también sacramento, aunque interpretemos la palabra sacramento de diferentes formas, ¿no es cierto? Pero siempre que hablamos de cómo somos cristianos, hablamos de estas cosas y nunca hablamos de me he convertido a Jesucristo. Y el problema central de nuestro pueblo, ¿sabe cuál es? Que ese 97% dice yo soy cristiano, pero nunca se ha convertido a Jesucristo. Por eso creo que vale la pena la pregunta, ¿pero me he convertido a Jesucristo? Y entonces tengo que preguntarme qué significa convertirme a Jesucristo. En primer lugar, la palabra convertirse significa darse vuelta. No rebelarse contra lo que uno tiene, sino enfocarse en una determinada dirección. Convertirse a Jesucristo es dar vuelta a la vida y decir, yo voy a ir hacia Jesucristo. Voy a seguir los principios de Jesucristo. Este es el parámetro de mi vida. Voy a buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, es dar vuelta a la vida. Ahora, esta es una decisión que no la pueden tomar mis padres. Es una decisión que no la puede tomar la sociedad. Es una decisión que no la puede tomar el grupo social en el que yo estoy. Cuando Pablo habla de que él se ha convertido a Jesucristo, él está diciendo que él conocía los 10 mandamientos, los podía explicar, él podía hablar del Mesías, él conocía la historia de Jesús, pero un día, él personal, escuche bien lo que voy a decir, personal y voluntariamente se enfrentó con Jesucristo. Personal y voluntariamente. La conversión es un acto personal y voluntario. Personal y voluntario. Allí por el año 1391, en la ciudad de Sevilla, en España, mataron en ese año, nada más que en ese año, a 4.000 judíos. Los asesinaron, a 4.000 judíos. Estaban en una guerra de tipo guerra santa, ¿vio? Para eliminar a los judíos. Entonces, por cualquier cosa les ponían el San Benito, los condenaban y ese año alcanzaron a matar 4.000 judíos. Los sacaban de la ciudad y los mandaban a los guetos judíos. Los expulsaban. 4.000 personas, estamos hablando de 7 siglos atrás, en un año. Pero les ofrecían una salida si ellos querían integrarse. Decían, pero no vamos a matar, ni vamos tampoco a expulsar al judío que se convierta a Cristo. Entonces había judíos que tenían muchos bienes y que decían, ¿qué hay que hacer? Dicen, usted tiene que convertirse a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Se llaman todos los papeles. A esto se los llamó marranos. ¿Por qué se los llamó marranos? Porque ellos se convertían exteriormente por presión, no voluntariamente. Y entonces, dentro de la religión judía, no se come carne de cerdo. Entonces ellos tenían asco por la carne de cerdo y seguían practicando su judaísmo y no la comían. Y por eso se los llamó marranos. Eran los judíos conversos que siempre dejaban dudas. Eso es una de las barbaridades que ha hecho el cristianismo en la historia. Nadie puede convertirse por la presión de que usted o hace esto o es cristiano. Lo mismo sucedió aquí en América, en nuestra América Latina. Había un requerimiento que traían los españoles, que cuando llegaban y se enfrentaban con los indígenas, entonces les decían de que nosotros venimos aquí para que ustedes se conviertan a Cristo. Si ustedes no se convierten a Cristo, los vamos a destruir, a matar, a quitarle la familia. Le decían específicamente, mataremos a vuestras esposas y a vuestros hijos, y os tomaremos por esclavos, y os haremos todo el mal que podamos. Los indios no entendían porque se lo decían en latín.
Así que después los liquidaban. Pero si algún indio entendía esto, inmediatamente decía, ¿qué hay que hacer? Hay que convertirse a Jesucristo, me convierto a Jesucristo. Esto no eran conversiones voluntarias. Eran conversiones voluntarias. Cuando yo hablo de conversión, digo al hombre que se acerca a Jesucristo voluntariamente. ¿Qué pasó con los marranos? Y los marranos seguían practicando su judaísmo y odiaban el cristianismo, pero lo practicaban porque era la única forma de sobrevivir. No se habían convertido. ¿Qué pasaba con los indígenas? Aceptaban el cristianismo, pero seguían y siguen hoy adorando a sus dioses. ¿Por qué? Porque los forzaban a eso. La conversión no es un acto de fuerza, ni es un acto de tradición, ni es algo que viene con nosotros. Es una decisión personal. Yo voluntariamente me tengo que acercar a Jesucristo. Y es una decisión individual. Cuando los protestantes llegaron al África, empezaron a ver cómo era el sistema africano. ¿Y qué hacían? Llegaban a una tribu y sabían que las tribus son verticalistas. Por lo tanto, tomaban al jefe de la tribu, convertían al jefe de la tribu y bautizaban a toda la tribu. Porque decían, si se convirtió el jefe, se convirtieron todos. Esto no puede ser así. Estas son las barbaridades que se ha hecho. Cuando yo hablo de conversión cristiana y cuando la Biblia habla de conversión cristiana, habla del acto voluntario y personal. No es un acto general, es una decisión que yo tomo personalmente. El apóstol Pablo dice de que él un día personal y voluntariamente se entregó su vida a Jesucristo para que Cristo hiciera la voluntad de él sobre su propia vida. Fue personal y voluntariamente. Dice que la gente, él iba con un séquito de gente, dice que la gente que estaba alrededor de él se espantaron y no oyeron nada. Quiere decir que el trato fue un trato personal. Él tomó una decisión solo. Y él dice en su discurso, yo no fui rebelde a esta visión celestial, como diciendo, yo voluntariamente acepté a Jesucristo. El asunto de la fe es tan importante que nunca debe ser delegado en un pastor, nunca debe ser delegado en un sacerdote, nunca debe ser delegado en un rabino. Cada uno debe practicar su fe en Jesucristo y convertirse a Jesucristo en forma personal, voluntariamente. No acepte la presión familiar para esto, no acepte tampoco la presión social para esto. Este tiene que ser un acto personal y voluntario. Ahora quiero preguntarle en este momento, ¿usted en algún momento de su vida se detuvo para personal y voluntariamente presentarse delante del Señor Jesucristo y decir, Señor, aquí estoy yo porque quiero ser un cristiano? ¿Se da cuenta que no es tan sencillo el asunto? Porque mucha gente dice, yo soy cristiano, y porque nací en la tradición cristiana, me bautizaron cuando era chico, voy a la iglesia, un montón de cosas. Pero nunca porque yo he tomado una decisión personal delante de Dios, me he convertido a Jesucristo. En segundo lugar, para convertirnos a Jesucristo, tenemos que tomar una decisión personal y una decisión individual. Pero en esta decisión tenemos que traer delante de Dios todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que está dispuesta a presentarse delante de Dios. Está dispuesta a presentarse personal y voluntariamente delante de Jesucristo, pero no está dispuesta a hablar mal de sí mismo delante de Dios. Jesucristo dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Dice, uno llegó delante y dijo, Señor, soy mejor que los otros hombres. ¿Te diste cuenta? Por si no estabas enterado, te voy a informar. Hago buenas obras, doy limosna, respeto los mandamientos, cumplo todos los ritos, voy a la iglesia todos los domingos, me he bautizado, he sido confirmado, tomé la comunión, toda. Dice, detrás venía un hombre que cuando se acercó, dice, no se animaba a levantar los ojos hacia donde estaba el Señor. Y dice, y él clamaba y decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Fíjese, son 2 oraciones diferentes. Jesús lo plantea así. Dice, llegó alguien y empezó a contarle a Dios todo lo bueno que era. Dice, pero llegó otro y cuando se presentó delante de Dios dijo, Señor, yo soy un pecador. Yo le pregunto, ¿cuál es de las 2 oraciones quiere hacer usted esta noche delante de Dios? Porque yo le digo presentarse personal y voluntariamente, y usted dice, sí, personal y voluntariamente. Todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores, pero yo quiero contarle a Dios que de todos los pecadores yo soy siempre un poco mejor. ¿Se cuenta usted que esa es la tendencia del ser humano? ¿Sentir que es un poco mejor? ¿Cuál es la actitud más común en la gente? Cuando alguien dice, mire, Señor, todos somos pecadores, ustedes pecadores, y yo también, sí, todos somos pecadores. Y yo le pregunto entonces, ¿por qué cree que Dios tendría que aceptarlo a usted si usted es un pecador? Entonces empieza a decir, mire, yo no hago mal a nadie. Yo hago todo el bien que puedo. Yo no maté, no robé, trato de no blasfemar, respeto a mi familia, velo por mis hijos. Inmediatamente soy un pecador, pero cuando me presento delante de Dios, digo, Señor, soy un pecador. Pero no tanto
no tanto como la demás gente que me rodea. Es esa actitud. Esto no es convertirse a Jesucristo. Convertirse a Jesucristo es otra cosa. Convertirse a Jesucristo no es sacar la lista de cosas buenas que yo hago, y presentarme personalmente, individualmente, y presentarme y decir, Señor, yo soy una buena persona, soy esto, soy lo otro, después de todo, no he salido tan malo como podía haber salido. No es esto. Es presentarse delante de Él como que se presentó Pablo, que dice que cuando se enfrentó con Jesucristo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice que él no empezó a decir, no, pero yo soy una buena persona, sino que él bajó los brazos y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se enfrentó con la realidad de que se había rebelado contra Jesucristo. Ahora quiero decirle esto, y quiero que piense junto conmigo. Cuando una persona se acerca delante de Dios y le dice al Señor, Señor, yo quiero enfrentarme personal y voluntariamente contigo, pero yo no hago mal a nadie. Yo creo que tú tienes que aceptarme porque yo hago todo el bien que puedo, porque yo no blasfemo, porque yo no maté, porque yo no robé, porque mantengo a mi familia, y yo creo que tienes que aceptarme en tu cielo por esto. Usted en ese momento se está levantando contra Dios. Dice, no, no, se está levantando contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que Cristo vino de los cielos, Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Que Él vino y se entregó porque nosotros no cumplíamos los mandamientos, no cumplíamos las leyes de Dios, porque no hay justo ni aun uno. Que Él murió por mis pecados y sus pecados. Ahora yo llego delante de Dios y Dios me dice, ¿y por qué te tengo que recibir? Y yo digo, porque yo hago buenas cosas en mi vida. Yo estoy diciendo, miren, yo no necesito a Jesucristo, a mí no me importa Jesucristo, y lo que Jesucristo ha hecho está totalmente de más, porque yo me salvo solo. Este es el problema de muchos cristianos, que quieren salvarse solos. Que no se dan cuenta cuál es la dimensión de Jesucristo. Que cuando uno se acerca a Dios y empieza a decir, yo no le hago mal a nadie, yo hago todo el bien que puedo, no maté, no robé, y no admite su propio pecado. Y dice, tú me tienes que aceptar por esto que yo soy, por esto que yo hago, tú me tienes que aceptar. Está diciendo, Señor, me importa un bledo Jesucristo. Y uno recibe la misma palabra que recibió Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿A usted se da cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos cuestionando profundamente nuestro cristianismo, estamos cuestionando nuestra fe. Yo no he encontrado todavía una persona que esté caminando por la calle, lea a la que le pregunte acerca de esto, que no me diga que Dios lo tiene que aceptar por lo bueno que es. Y no se da cuenta de que cuando dice esto, está diciendo, para mí Jesucristo está de más. Cuando Cristo murió allí en la cruz, murió porque usted y yo somos pecadores. Y porque por más bien que hagamos, no podemos quitar el pecado de nuestra vida. No podemos mejorarnos a nosotros mismos. No podemos satisfacer la justicia de Dios. Porque estábamos perdidos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo digo, yo soy un poco mejor. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Está diciendo que cuando Dios me está midiendo a mí en su balanza y me está pesando a mí, me encuentra con que tengo faltas, con que no doy el peso ni la medida que Dios marca. Y está diciendo que todos los seres humanos son pecadores. Y ninguno, ni usted ni yo, merece estar en contacto con Dios, ni merece la gloria ni la esperanza para la eternidad. Por eso vino Jesucristo, para pagar el precio de nuestro pecado. Jesucristo viene para eso. Cuando Jesucristo se entrega y muere en la cruz, no muere porque fue un accidente, porque lo agarraron allí, porque lo crucificaron. Él vino y dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo la pongo de mí mismo. Y dice que endureció su rostro y fue a Jerusalén y el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Esto usted lo sabe, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces oyó decir esto? Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Cuántas veces lo han repetido? ¿Qué quiere decir esto? Que su pecado y mi pecado clavaron a Cristo en la cruz. Que Él murió para pagar el precio de nuestro pecado. Y que convertirse a Jesucristo es venir personal y voluntariamente para decir, Señor, tú tienes razón, yo soy un pecador, no me puedo salvar por mis propios méritos, yo necesito a Jesucristo. No es ni mi piedad, ni mis buenas obras, ni lo que yo hago lo que me acerca a ti, sino que Cristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario. Esto es convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo es venir personalmente, voluntariamente, y decir, Señor, soy un pecador y quiero que Cristo sea mi Salvador. Esto es convertirse a Cristo. Aunque sea molesta la pregunta, quiero preguntarle, ¿usted se ha convertido a Cristo?
¿Se da cuenta que la pregunta tenía su razón de ser? ¿Usted cree que la gente que pone los evangelios y jura y después roba se ha convertido a Jesucristo? ¿Ha confesado delante de Dios sus pecados? ¿Se ha arrepentido de ellos? ¿Ha ido voluntaria y personalmente delante de Dios? Si lo hubieran hecho, no estarían robando ahora. ¿Se da cuenta? El cristianismo no es ni tradicional, ni sacramental, ni ritual. Para ser cristiano hay que convertirse a Cristo. Ahora, yo sé que esto decirlo en nuestro mundo occidental y cristiano es terrible. Yo tuve que decirlo hace 15 días a un grupo de gente que se creía muy pagada de sí mismo y que me hicieron la pregunta: ¿y usted qué cree que se puede hacer para salir de esta situación en que está el mundo occidental? Me dijo alguien específicamente: ¿qué tengo que hacer yo, protestante durante 50 años, para salir de este estado? Y le dije: tiene que convertirse a Jesucristo. Yo sé que es doloroso esto, ¿no? Decirle a alguien que se siente cristiano durante toda su vida, que ha nacido en un país cristiano, que ha tomado todas estas cosas, todos los ritos cristianos, todos los sacramentos cristianos, pero algo le está pasando a nuestro cristianismo, ¿eh? No logramos sacar la angustia, no logramos tener paz, no logramos aceptar la realidad de la muerte y de la vida, no tenemos poder para vivir. Entonces algo le pasa. ¿Y sabe qué es lo que le pasa? Que acá hay muchos cristianos, pero muy pocos se han convertido a Jesucristo. Por eso le digo, hay que convertirse a Jesucristo. Yo lamento si lo estoy irritando esta noche, pero le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Le estoy diciendo que los hombres no son cristianos por herencia, ni son cristianos por tradición, ni son cristianos por ser hijos de un hijo de Dios. Dios no tiene nietos, tiene hijos, no tiene nietos. Y para ser un hijo de Dios hay que poner su fe en Jesucristo, su carga en Jesucristo, su pecado en Jesucristo, su vida en Jesucristo y empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Por eso le pregunto si usted se ha convertido a Jesucristo. Si usted se ha convertido a Jesucristo, usted tiene que saber en qué momento de su vida y cuándo, personal y voluntariamente, fue a Jesucristo y le dijo: Señor, yo soy un pecador y quiero que Cristo sea mi Salvador. ¿Usted tiene esta fecha? ¿Sabe cuándo pasó esto? Si usted no lo sabe o tiene alguna duda, quiero que sepa que no se ha convertido a Jesucristo. Duro, ¿no es cierto? Por eso lo dejé para el último día, ¿vio? Último sermón. Yo sé que es duro, pero es la realidad. Que tenemos que acercarnos a Cristo voluntaria y personalmente. Que yo no me puedo acercar por usted, ni puedo darle yo la bendición que Dios le tiene que dar en su vida. Que no hay sacramento y usted puede vivir cualquier y experimentar cualquier sacramento que pueda pasar por encima de la conversión. Si usted no se ha convertido a Jesucristo, usted no es un cristiano. No es el bautismo, ni es la ficha que se llena, ni es la membresía en una iglesia, ni es participar de la comunión. Por eso quiero decirle que nadie se sienta feliz porque es miembro de esta iglesia, de otra iglesia, o de cualquier iglesia. El asunto es saber si uno se ha convertido a Jesucristo. Allí está la clave. El cristianismo se entra por conversión. Cuando yo me doy vuelta, analizo mi propia vida y vengo voluntariamente, personalmente, con mis pecados al Señor para decir: Señor, límpiame. ¿Qué quieres que yo haga? Allí es cuando llegamos a tener una fe sólida, porque nos apoyamos en Cristo Jesús, porque todo el peso de nuestra vida descansa en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? El último de los Luises, Luis XVI en Francia, hacía ingresar gente, tenía que definir él qué gente ingresaba a la escuela militar. Tenía 600 aspirantes en las solicitudes y tenía 40 vacantes. Entonces le trajeron las listas de los 600 aspirantes. La lista tenía 2 columnas. En la primera columna aparecía el nombre del aspirante. En la segunda columna aparecía el nombre del que lo recomendaba. O sea, fulano de tal, apoyado por el duque, fulano de tal, apoyado por el marqués, fulano de tal, apoyado por el científico, fulano de tal. Cuando iba leyendo la lista, encuentra que había algunos que tenían el apoyo de su propia esposa, la reina, y había algunos que tenían el apoyo de su propio hijo.
el Delfín. Él tenía 600 aspirantes y 40 vacantes. Y de pronto ve en la lista una cantidad de nombres que no tenían ningún nombre al lado, y entonces le pregunta al chambelán que tenía allí, le dice, escúcheme, dice, ¿y esta gente? Ah, dice, esta gente no la apoya a nadie. Tomó la pluma y dijo, a estos los apoya Luis XVI. Son los únicos que entran. Estos están apoyados por el rey. ¿Cuántas veces vamos a Dios con la recomendación? Con un santo que me empuje, con una buena obra que me lleve adelante, con alguien que me abra la puertita, con alguien que haga un mérito por mí. Dios mira la lista y dice, mira, este lo recomendó el santo fulano de tal, a este lo recomendó el pastor que está orando por él, a este lo recomendó. ¿Cuáles son los que recomiendo yo? ¿Saben cuáles son los que recomienda Jesucristo? Son aquellos que no buscan ninguna recomendación. Son aquellos que van personal, voluntariamente, y dice, Señor, soy un pecador. Y Cristo le firma la ficha. Este es mi hijo. Este es el que entra. Lo que tenemos que buscar no es que alguien me empuje, es que Cristo me firme la ficha. Es que Él, como Luis XVI, diga, ¿y a esto quién los apoya? Y llega allí el apóstol Pablo y dice, ¿quién te apoya? Nadie, Señor, nadie. Vengo con una carga como para que me echen afuera. Pues a este es al que yo recibo. Por eso tenemos que convertirnos a Jesucristo. Venir a Él, con nuestra carga, con nuestro pecado, venir y decirle, Señor, hoy yo vengo voluntaria y personalmente, con mi carga y mi pecado, y te pido, Señor, que me perdones y que me des una nueva vida. Esto es convertirse a Jesucristo.